Elensila Lumeno Mentielvo, bienvenidos a Magos y Medianos. Hoy es un día muy especial para vosotros y para mí. Hoy terminamos la lectura del Silmarillion. La verdad es que nos ha costado un montón llegar a este capítulo, no pensé que se fuese a alargar tanto, pero bueno, la vida, las circunstancias, el volumen ha estado siempre ahí, podéis haberlo leído por vuestra cuenta. Si nos habéis acompañado en la lectura porque habéis estado leyendo capítulos a la vez que nosotros hacíamos vídeo, pues ya siento el retraso porque seguramente os habrá costado un montón terminar este libro. Si simplemente lo estabais repasando, pues espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis que meto todos los vídeos en la misma lista de reproducción que se llama el Silmarillion, podéis verlo desde el primero al último y tenéis el Silmarillion completo. Dejamos el último capítulo del Silmarillion con el pueblo de los elfos bastante mermado y Morgoth creyéndose el señor de la Tierra Media, pensando que ya nadie podría hacerle frente y no haciéndole mucho caso a esos elfos que vivían en las desembocaduras del Sirion. Ahí estaba parte de lo que quedaba del pueblo de Doriath, liderado por Elwyn, y también estaba Eärendil con la gente que quedaba de Gondolin. Su padre Tuor y su madre Idril habían partido hacia Valinor. En este punto empieza este capítulo. Eärendil se casó con Elwyn, para sorpresa de nadie, y juntos lideraban este pueblo de elfos del Sirion. Eärendil tenía una especie de deseo en el corazón, una inquietud en la que siempre pensaba en salir a la mar, ¿no? Y sobre todo en navegar hacia las costas de Valinor pensando en pedir clemencia a los Valar en nombre de los dos linajes, con la esperanza de que les ayudasen y por fin se enfrentasen a Melkor y le pusiesen en su sitio. De hecho, parece mentira si pensamos en el pasado que los Valar nunca hayan hecho ningún intento por pararle los pies a Morgoth, sabiendo que él hacía y deshacía a sus anchas en la Tierra Media y que estaba haciendo sufrir tanto a los primeros como a los segundos hijos de Ilúvatar. Pero el caso es que Eärendil pues tenía ese deseo y por lo tanto le pidió a Círdan, el carpintero de barcos, que era un buen amigo suyo, que por favor le ayudase a construir un navío. Ambos construyeron, o sea, juntos construyeron el Vingilot, que era un navío maravilloso, quizá la obra maestra de Círdan, el barco más bonito que se había hecho nunca, y con ese barco Eärendil se hizo a la mar. Elwyn, no obstante, se quedó esperándole y él, navegó hacia Valinor, intentó llegar de todas las formas, pero por supuesto los vientos, las mareas se le ponían en contra y nunca lo consiguió. Y ya cuando lo había intentado varias veces, volvió a notar una inquietud, pero esta vez mala, ¿no? Como que algo estaba posiblemente pasando en casa. Así que intentó volver lo más rápido posible, pero en ese momento justo esos vientos que tanto le habían echado para atrás no le acompañaron a la hora de volver a las bocas del Sirion. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿A qué se debía ese presentimiento de Eärendil? Bueno, los Noldor, los hijos de Fëanor, supieron que Elwyn estaba viviendo en las desembocaduras del Sirion, que el pueblo de Doriath había sobrevivido y que Elwyn estaba en posesión del Silmaril. En un primer momento, Maedhros se planteó no hacer absolutamente nada, ¿no? Porque habían pasado ya muchas penurias, pero al cabo de un tiempo el peso del juramento le castigaba el corazón, por así decirlo, ¿no? Lo tenía siempre presente. Yo me lo imagino como pues no sé, no consigo visualizarlo ahora mismo, pero si yo tuviera que grabar una serie sobre esto, seguramente me imagino que estaría todo el rato recordando a su padre y recordando el juramento y pensando en lo que dijeron y yo qué sé, la imagen de Fëanor constantemente ahí presente de tienes que hacer esto y al final no pudo más. Juntó a los hermanos que quedaban, que eran Maglor, Amroth y Amras, y atacaron al pueblo de elfos de las desembocaduras del Sirion. Fueron allí y exigieron el Silmaril primero. Elwyn se negó porque no quería entregarlo. Al final ese Silmaril se había conseguido por un sacrificio muy grande de Beren, lo había llegado a aportar Lúthien, lo había tenido Dior, su padre, y había sido ejecutado por su causa y por lo tanto ella no quería entregarlo. Así que los Noldor atacaron y se dio la tercera matanza entre hermanos, la tercera de esas matanzas que fue una consecuencia gravísima del juramento. O sea, fijaos lo terrible que fue el juramento de Fëanor, que sobre todo que obligase a sus hijos a jurar, que desencadenó, pues bueno, un montón de muerte y sufrimiento. Y sobre todo que los elfos se enfrentasen entre ellos y quedasen los Eldar muy mermados cuando realmente tenían un enemigo común que tendría que haberles unido más. Quizá, en lugar de matarse por el único Silmaril que habían conseguido, tendrían que haberse unido para quitarle el resto de Silmarils a Morgoth. Pero bueno, eso no fue lo que ocurrió, pero tampoco consiguieron el Silmaril. Murieron muchísimos, de hecho murieron muchos Noldor que no quisieron atacar a Elwyn y a su gente y que intentaron de alguna manera impedir la batalla y defenderlos, también murieron. Fue una tragedia total.
pero Elwyn consigue huir con el Silmaril y se arroja al mar. Por otra parte, lo que sí que hacen Maedhros y Maglor, que son los únicos hijos de Fëanor que sobreviven, porque Amroth y Amras perecen en esa batalla, lo que sí hacen es llevarse como rehenes a Elrond y Elros, los hijos gemelos de Elwyn y Eärendil. Bueno, Elwyn se ha arrojado al mar, deberíamos darla por muerta, pero no, porque Ulmo, en su infinita bondad, sabiduría y benevolencia, teniendo en cuenta que era el único Valar que echaba cuentas a los elfos y a los hombres y a todos los pueblos que había en la Tierra Media, el único que se pasaba por ahí a echar un vistazo y a, yo qué sé, ayudar de vez en cuando, la rescató de entre las aguas y le dio una forma de cisne, la transformó en un cisne, en un ave, y Elwyn voló hasta llegar al Vingilot, al barco de Eärendil, y llegó al barco, cayó como desmayada. Eärendil alucinó de ver de repente un cisne que caía del cielo en su barco, le cogió en brazos y estuvo con el animal hasta que de repente cayó la noche, y cuando Eärendil despertó, pues vio que se había transformado y que era Elwyn, su esposa, la que estaba a su lado, portando el Silmaril. Cuando Elwyn puso a Eärendil al día sobre lo que había pasado en los puertos, pues evidentemente sufrieron mucho y estaban muy preocupados por sus hijos. Pero tengo que decir que vosotros no tenéis por qué estarlo, porque Maglor se compadeció de ellos, no les maltrató en absoluto, de hecho les cuidó con muchísimo amor, les enseñó muchas cosas, les crió como si fuese un padre y les cogieron mucho cariño. Bueno, que se estrecharon lazos entre Maedhros, Maglor y Elrond y Elros, y de hecho yo creo que les consideraban casi sus padres adoptivos, o sea, en realidad estuvieron con ellos bien. Lo suyo habría sido estar con sus padres, pero bueno, menos da una piedra. Llegados a este punto, Eärendil no sabía muy bien qué hacer, no veía ninguna esperanza en la Tierra Media en ese momento, y ya sí que supo, sobre todo ahora teniendo el Silmaril con él, que se lo había traído Elwyn, que debía ir en busca de los Valar. Así que decidieron navegar hacia Valinor una vez más. Iban Elwyn, Eärendil y 3 de sus marineros de confianza. Consiguieron llegar a Valinor, consiguieron llegar principalmente, bueno, el Silmarillion nos insinúa que fue principalmente por el Silmaril. Llevaban el Silmaril y entonces de alguna manera se abrieron camino entre las sombras, encontraron el camino recto hacia, bueno, el camino hacia Valinor, llegaron a la isla de Tol Eressëa, los elfos de Tol Eressëa me imagino que fliparían de ver entrar un barco de repente, y continuaron hasta el puerto, hasta poner un pie. Eärendil se bajó del barco y fue el primer hombre mortal que puso un pie en las tierras imperecederas. Eso nos cuenta el Silmarillion, aunque realmente su padre Tuor también fue con Idril, ¿vale? Pero bueno, se nos cuenta que él fue el primero en bajarse, me imagino que sin permiso de los Valar, ¿vale? Quiero pensar que era sin permiso, que puso un pie allí, y Elwyn quiso bajar también con él. Él estaba súper preocupado, no quería que nadie le acompañase porque a lo mejor, pues yo qué sé, para que si los Valar se enfadaban, pues no cargaran su ira contra ellos. Pero Elwyn decidió quedarse como mínimo en los puertos esperándole, o sea, no iba a irse a ninguna parte. Entonces Eärendil pues entró y encontró Eärendil todo bastante desierto, y por un momento dado temió que hubiese llegado tarde y que el mal hubiese llegado también a las tierras de los Valar. Pero finalmente, cuando estaba paseando por Tirion, él solo, con la joya que se le veía a distancia, ¿no? Porque resplandecía el Silmarillion muchísimo. De hecho se cuenta en el Silmarillion que mucha gente le vio, o sea, que a lo mejor él no vio a nadie, pero que la gente le veía porque es que se veía a 200.000 metros el brillo del Silmaril, y entonces ya oyó una voz que le llamaba. Salve Eärendil, de los marineros el más afamado, el buscado que llega de improviso, el añorado que viene cuando ya no queda ninguna esperanza. Salve Eärendil, portador de la luz de antes del sol y de la luna, esplendor de los hijos de la tierra, estrella en la oscuridad, joya en el crepúsculo, radiante en la mañana. Bueno, esa voz era de Eonwe, el mensajero de los Valar, la voz de Manwë, y le pidió que le acompañase para hacer su ruego, su petición ante los poderes. Hicieron llamar a Ulmo también. Ulmo vino desde las profundidades del mar, y entonces Eärendil pudo hacer su ruego y pidió perdón para los Noldor por las penurias que habían pasado y clemencia para los elfos y los hombres que les habrían ayudado en algún momento. Y ese ruego fue escuchado. Pero cuando Eärendil ya hubo partido, Mandos planteó una cuestión, puso sobre la mesa un tema bastante relevante. Dijo: ¿se va a permitir que un hombre mortal haya pisado las tierras imperecederas y vuelva a su casa indemne como si aquí no hubiera pasado nada? Pero claro, Ulmo salió en su defensa y le dijo:
¿Pero Eärendil es un hombre mortal porque tiene sangre de Tuor o en realidad es uno de los primeros nacidos porque tiene también sangre de Idril Celebrimbor? Claro, eso planteó una duda sobre lo que hacer y al final Mandos en este momento sí que tenía potestad para decidirlo. Muchas veces Mandos no tiene poder para decidir ciertas cosas y tiene que comunicárselo a Ilúvatar y esperar su respuesta. En este caso, Mandos sí que pudo decidir y lo que decidió fue que tanto Eärendil como Elwyn como sus hijos y sus descendientes, o sea, sus linajes, tendrían potestad para decidir si preferían ser parte del pueblo de los primeros nacidos o ser parte y compartir el destino de los hombres. Es decir, es que la frase del Silmarillion es muy bonita, dice: ¿a cuál de los linajes unirán su destino y bajo qué linaje serán juzgados? Bueno, Eärendil fue en busca de su esposa, Elwyn mientras había estado pues en los puertos con los Teleri, había trabado amistad con ellos, les había contado, les había puesto un poco al día de todo lo que estaba pasando en la Tierra Media. Me imagino que los elfos estaban flipando, alucinando en colores, y entonces llegó Eärendil y se la llevó ante el consejo y Manwë les expuso su situación, es decir, que tenían que elegir bajo qué linaje querían ser juzgados. Y entonces Eärendil le dijo: mira, yo estoy un poco cansado del mundo, ahora mismo no me siento con capacidad para decidir, decide tú por los dos. Y Elwyn decidió, porque seguramente se sentía mucho más unida a Lúthien, que quería ser juzgada bajo el destino y el linaje de los elfos, de los primeros nacidos. Así que nada, después elegido esto, pues Eonwë, el heraldo de Manwë, se fue a los puertos, cogió a los 3 compañeros de Eärendil que estaban ahí esperando a ver si alguien les decía cualquier cosa, les subió en una barquita y con los vientos y la magia y los mares de Ulmo fueron llevados directos a las bocas del Sirion, porque eso sí que no tenían que estar ahí de momento, aunque fuesen elfos, daba igual, tenían que volver. Cogieron después el Vingilot y por medio de sus, no sé cómo decirlo, es que no quiero llamarlo magia, pero bueno, por medio de sus capacidades especiales, consagraron y lo enviaron a navegar por el cielo, básicamente. O sea, te dicen por el vacío intemporal, por los mares exteriores, pero básicamente es el cielo. Y Eärendil navegó por el cielo con su barco Vingilot, llevando siempre el Silmaril en la frente. Y cuando los pueblos de la Tierra Media lo vieron esa nueva estrella, la llamaban Gil-Estel, la estrella de la esperanza. Y Eärendil se convirtió en eso, en una estrella, en un baluarte de la esperanza que recorría el espacio infinito en sus viajes con el Vingilot. Elwyn, sin embargo, no le apetecía mucho lo de ir al espacio, así que se quedó en las costas. Construyeron para ella una gran torre blanca y tuvo mucha relación con las aves marinas, aprendió el lenguaje de las aves, puesto que ella había sido un cisne, y de hecho se cuenta que cuando Eärendil volvía con Vingilot hacia la Torre Blanca, Elwyn salía también con forma de cisne, se transformaba en un cisne o en un ave marina y volaba hasta el Vingilot para recibir a su amado. Es una imagen muy bucólica y muy bonita. Otra cosa que podríamos preguntarnos es el tema de sus hijos, en plan: oye Elwyn, lo de pertenecer al linaje de los primeros nacidos está muy bien, lo de que os quedéis viviendo ahí en Valinor, tu marido volando por ahí por el cielo y que tú estés en una torre pasándotelo pipa con los elfos y los pájaros está guay, pero oye, que tenéis hijos, ¿habéis pensado igual asomaros para ver qué tal están, cómo les va la vida, si necesitan algo, si echan de menos a sus padres? No se cuenta nada de eso, ¿vale? O sea, estos son los padres del año. Realmente salvaron a la humanidad, ¿vale? Ahora lo vais a ver, que gracias a ellos se salva el mundo. Pero lo que es la paternidad y tal, regu. Cuando Eärendil estaba ya por los aires, volando como una estrella y se veía su brillo desde la Tierra Media, Maedhros le dijo a su hermano: oye, ¿a ti no te parece que eso que brilla allí en el occidente es un Silmaril? Y Maglor, que ya estaba zen, ¿vale? Maglor siempre ha sido bastante zen, pero aquí estaba en plan mindfulness total. Le dijo: bueno, mira, pues si es un Silmaril, regocijémonos, porque ya está otra vez en posesión de los Valar, está en un sitio donde todo el mundo puede contemplarlo y disfrutarlo, y sin embargo, más allá de todo mal. Y se quedaron ya tranquilos con eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de Morgoth, ¿no? Que le tenemos olvidado este capítulo, no hemos hablado casi de él. Bueno, Morgoth estaba súper happy, pensaba que ya nadie le iba a hacer frente, pero claro, de repente el ejército de los Valar se puso en marcha, porque como hemos dicho, el ruego de Eärendil había sido escuchado. Así que se pusieron las pilas, montaron el ejército tochísimo y salieron hacia la Tierra Media. Ahí fueron los Vanyar, el pueblo de Ingwe, que no había pisado fuera de su casa en la vida, vamos, llevaban sin volver a la Tierra Media desde que salieron de allí. Fueron todos los Noldor que no habían partido con Fëanor y que ahora marchaban bajo la égida de Finarfin, el tercero de los hijos de Finwë. Y sobre los Teleri, pues mira, les costó un poquito irse, porque todavía recordaban la matanza de hermanos, la tenían fresquita y reciente y no les apetecía mucho ayudar a los Noldor. Pero Elwyn les había convencido de que había
gente en la Tierra Media por la que merecía la pena luchar, que los Noldor habían pasado muchas penurias y que de verdad había que enfrentarse al poder de Melkor. Y entonces decidieron aportar sus barcos de sus conocimientos como navegantes y llevar a los elfos y a todo el ejército hasta las costas de la Tierra Media, aunque es verdad que ellos no se bajaron a luchar, permanecieron en los barcos. Pero bueno, por lo menos aportaron barcos. Bueno, de la marcha de los ejércitos hacia la Tierra Media la verdad es que no se sabe mucho, pero sí que se sabe que cuando por fin las trompetas de Eowyn clamaron en el occidente para anunciar la llegada del ejército de los Valar, pues toda Beleriand se regocijó y el ejército que traían decían que era hermoso y terrible y que las montañas resonaban bajo sus pies. Al encuentro entre los ejércitos de occidente y los ejércitos del norte se llamó la Gran Batalla o la Guerra de la Cólera. En ese momento ya Morgoth estaba súper fortalecido y no tuvo ninguna necesidad, o sea, no había ninguna estrategia de guardarse nada para afuera. Soltó todo lo que tenía, los dragones, los balrogs, los orcos, todas las criaturas, y bullía su gran poder. Ya Anfauglith no podía ni contenerle y se lanzó para luchar contra el ejército de los Valar, pero fue en vano. Los balrogs fueron todos destruidos, excepto algunos que huyeron y se escondieron en las profundidades de la tierra. Los orcos ardieron, dice el Silmarillion, como paja en un incendio, o sea, fueron arrasados y durante mucho tiempo no se les volvió a ver, ni volvieron a molestar, ni se atrevieron a atacar a nadie. Iban en pequeños grupos haciendo escaramuzas súper reducidas, pero vamos, fueron neutralizados durante muchísimos años. Y los supervivientes de las 3 casas de los amigos de los elfos, de las 3 casas de hombres, por fin participaron en la batalla al lado de los Valar y por fin pudieron vengarse de las muertes de Baragund y Barahir, de Galdor, de Gundor, de Huor, de Húrin y de tantos otros que habían perecido como consecuencia de las guerras de Beleriand. Y recibieron su recompensa, que eso os lo he contado en la historia de la caída de Númenor. Bueno, entonces al ver que sus ejércitos eran aniquilados, ya Morgoth en un desesperado intento sacó a los dragones, liberó a los dragones, y en ese momento es verdad que los ejércitos de los Valar retrocedieron un poco porque venían un montón de dragones precedidos por tormenta y truenos y rayos y espanto, y por lo menos un pasito para atrás había que dar. Pero entonces apareció Eärendil, brillando como una gran llama blanca, y alrededor de Vingilot estaban las grandes aves, las grandes águilas de Manwë. Las capitaneaba Thorondor y hubo una gran batalla en el cielo, de la que por supuesto salieron victoriosos, e incluso el propio Eärendil se dice que dio muerte al gran dragón Ancalagon el Negro, que aquí en el Silmarillion no nos cuenta sus medidas, ¿vale? Pero debía ser, no sé, como la estrella de la muerte, porque al matarle cayó y destruyó las torres de Zangorodrim. En ese momento salió el sol y el ejército de los Valar se alzó victorioso. Morgoth no se había atrevido a salir y plantar batalla, o sea, te quiero decir que no hay más que no hay general más cobarde en la historia, bueno, sí, en la historia del mundo sí, pero en la Tierra Media no. No se atrevió a salir y se intentó esconder en las profundidades de Angband, pero los Valar le encontraron. Yo me imagino que Tulkas estaba que se moría de ganas. Pidió la paz y el perdón, pero le rebanaron los pies porque, bueno, pues había hecho muchas cosas malas, y luego le tiraron al suelo y le ataron con la cadena Angainor, que ya había llevado en otra ocasión cuando se había portado mal. Le quitaron los Silmarils, por supuesto, y Eowyn, pues el heraldo de Manwë, los guardó en una cajita. Así se puso fin al reinado del terror y al poder de Angband, y de las profundidades de la tierra emergieron miles de esclavos que vieron por primera vez después de mucho tiempo la luz del día y se dieron cuenta de que el mundo había cambiado. Lo siento en el agua, lo siento en el aire. ¿Por qué había cambiado el mundo? Básicamente había cambiado de forma. Es decir, la guerra fue tan impresionante, la batalla tan espectacular, se hizo tal jaleo, y con jaleo me refiero a la bestia, ¿vale? Estamos hablando de la Guerra de la Cólera, estamos hablando de dioses, ¿vale? Enfrentándose, que parte del continente de Beleriand se hundió. Dice el Silmarillion que los valles se levantaron y las montañas se derruyeron y que el mar entró y que ya no había Sirion, básicamente. Entonces Eowyn, el heraldo de Manwë, convocó a los elfos para volver a Valinor, para abandonar la Tierra Media. Pero Maedhros y Maglor no escucharon, no atendieron la llamada de Eowyn, y en un último y desesperado intento le enviaron un mensaje exigiendo que les entregasen los Silmarils de vuelta, porque eran la obra de su padre y les correspondían en herencia. Bueno, que tenían que cumplir el juramento, ¿vale? Último intento para cumplir el juramento de papá. Pero Eowyn respondió que los hijos de Fëanor no tenían ya ningún derecho a reclamar los Silmarils, ni ningún derecho de posesión sobre ellos por las muchas e impías acciones que habían realizado. Que los Silmarils viajarían a Valinor
que era donde deberían estar, y que Maedhros y Maglor debían acompañarles para someterse al juicio de los Valar. Spoiler, no fueron. Lo que sí que hicieron fue ir al campamento de Eowyn y robar los Silmarils. Fijaos que Maglor intenta convencer a su hermano y le dice: oye, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? A lo mejor es mejor que vayamos, suplicamos perdón, seamos perdonados o no, o juzgados por los Valar, pero al menos estaremos en las tierras imperecederas, acabará ya todo esto, habremos hecho todo lo posible y quizá por fin tengamos paz. Pero claro, Maedhros dice: es que no sé lo que nos van a hacer, o sea, qué terrible castigo nos podrán poner, es que no sabemos, si abandonamos ahora la Tierra Media y nos sometemos a la voluntad de los Valar, llegamos allí, pisamos las tierras imperecederas, es que ahí ya no hay vuelta atrás. Total, que le convence para robarlos. Así, en resumidas cuentas. Maglor quiere estar cerca de Ilúvatar, teme caer en la oscuridad sempiterna, ya le parece que bastante se han alejado de él, pero Maedhros piensa que no hay vuelta atrás. Bueno, total, que van y los roban, ¿vale? En mitad de la noche se los roban a Eowyn. Y aunque la gente del campamento, cuando se enteró, quería ir a buscarles y estaba súper enfadada, Eowyn dejó que se marcharan. Y yo creo que es porque en su infinita sabiduría entendía que eso era lo que tenía que ocurrir y que de todas formas no les iba a traer nada bueno. Y así fue. Cuando ya los tenían, Maedhros y Maglor se despiden para siempre. Maedhros le dice: solo somos dos y solo quedan 2 Silmarils, por lo tanto es justo que tú tengas uno y yo tenga otro. Pero la joya, el Silmaril de Maedhros, le quemaba en la mano. No podía soportarlo. Era por lo que había dicho Eowyn. En realidad ya no tenía ningún derecho a reclamar la propiedad del Silmaril. Ya no le pertenecía. Y metido en su locura, en la locura que le provocaba ese horrible y espantoso dolor del Silmaril, se arrojó con él a las profundidades de la tierra. Y así terminó la vida de Maedhros. Maglor tampoco pudo resistir el dolor que le causaba el Silmaril, así que lo terminó arrojando al mar. En esta ocasión no se arrojó con él, sino que lo arrojó al mar. Y desde entonces anduvo sin rumbo, cantando y tocando su arpa por las costas de la Tierra Media. Y así fue que los Silmarils encontraron su prolongado hogar. Uno en los aires del cielo, otro en los fuegos del corazón del mundo y otro en las profundas aguas. En esos días se construyeron muchos barcos que retornaron a Occidente. En ellos iban los elfos de la Tierra Media, entre ellos los Vanyar, que volvían victoriosos a casa, muchos de los elfos Noldor que fueron perdonados y se les recibió al principio con un poco de recelo, pero luego con aceptación, y muchos Teleri que ansiaban ver por fin la isla de Tol Eressëa. No obstante, no todos los elfos estaban dispuestos a abandonar la Tierra Media. Muchos quisieron quedarse ahí, entre ellos Círdan, el carpintero de barcos, Celeborn de Doriath con su esposa Galadriel, que no deseó volver y no aceptó el perdón de los Valar, y de hecho la única que quedaba de los que condujeron a los Noldor al exilio. En la Tierra Media también estaba Gil-galad, el rey supremo, y con él vivía Elrond, uno de los hijos de Arendil, el que eligió seguir el destino de los elfos, porque Elros decidió ser juzgado por el linaje de los hombres. Gracias a esa decisión, a algunos de los hombres les llegó, aunque sea vagamente, parte del linaje de los primeros nacidos. Respecto a Morgoth, se cuenta en el Silmarillion que los Valar lo arrojaron por las puertas de la noche, más allá de los muros del mundo, al vacío intemporal. Sobre estos muros hay siempre una guardia y Arendil vigila a bordo del Vingilot. No obstante, el terror y el odio que Melkor sembró en el corazón de los elfos y los hombres es una semilla que no muere y que no puede destruirse, y de vez en cuando germinará y causará mucha oscuridad y dolor hasta el final de los días. Y este último párrafo lo voy a leer. Aquí concluye el Silmarillion. Se ha pasado desde la altura y la belleza a la oscuridad y la ruina, ese era desde hace mucho tiempo el destino de Arda Maculada. Y si un cambio sobreviene y la maculación se remedia, Manwë y Barda lo saben, pero no lo han revelado y no está declarado en los juicios de Mandos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, el último vídeo sobre el Silmarillion. No os preocupéis porque todavía tengo muchas cosas que contaros sobre Tolkien y sobre la Tierra Media. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si te encantan Magos y Medianos y quieres apoyarnos de una manera más directa,
puedes hacerlo a través de nuestro Patreon. Te dejo el link en la caja de descripción. Echa un vistazo a todas las recompensas que tenemos, que son muy chulas. Sobre todo la primera, que está a partir de los Patreons de cualquier nivel, que es un chat de Telegram donde hablarás con nosotros pues todos los días y de todo lo que te apetezca. Hoy la despedida procede más que nunca. Gimle Nazrubel Nimriminal Seba Tancada Adunada, que significa que la luz de Arendil guíe tu camino al occidente. Y por fin pudieron vengarse de las muertes de Baragund. ¡Vale! Bueno, esa voz era de Eonwe. Oye, si quieres, sácales. Y este os lo mando ya por si queréis tener ahí, yo que sé, un extra para las tomas falsas. Pues os lo mando, una versión Crónicas de Arendil al estilo de Crónicas de la Tierra Media del Tito Maglor. ¡Dale a la música épica! Ahí ya, viajeras y viajeros de la Tierra Media. Soy Maglor y hoy narraremos la historia de Arendil, de los marineros el más afamado, el buscado que llega de improviso, el añorado que viene cuando ya no queda ninguna esperanza, portador de la luz de antes del sol y la luna, esplendor de los hijos de la tierra, estrella en la oscuridad y joya del crepúsculo, radiante en la mañana.